para continuar con la serie de temas que traemos cada domingo acerca de la confesión de fe, bautista de fe de 1689. Amén. Amén. Confesión bautista de fe de 1689. Ya vamos a continuar. Estaba pensando predicar un tema diferente hoy, pero voy a terminar mejor este capítulo, y antes de empezar el capítulo 7, que tiene que ver con el pacto, quiero tocar un tema sobre el día del Señor. Porque hoy tenemos algunas fallas y ya como que no hemos aprendido el día del Señor, que no se debe quebrantar por nada, hermanos. Vamos a mirar el capítulo 6 de la confesión de fe, que tiene que ver de la caída del hombre, del pecado y su castigo. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y hoy vamos a mirar el párrafo número 1. Creo que tiene 5 párrafos, no recuerdo si me montó bien, pero son 5 párrafos. 5, ¿cierto? Ok. Y de pronto los otros los vemos de a 2, pero hoy sí quiero mirar el párrafo número 1 de esta confesión de fe. Y otra vez, hermano, tener una confesión de fe es impresionante. De verdad que yo me siento muy seguro, muy a gusto, muy tranquilo al poder tener una confesión de fe. Porque si usted está mirando los temas que le estoy enviando acerca del pacto, ¿sí? Del pacto, ojalá que lo esté mirando, creo que le he enviado ya 3 o 4, no recuerdo. Ojalá que lo esté viendo, hermano. Porque ahí nos damos cuenta, hermano, la importancia de una confesión. Pone muros, pone límites para no salir nosotros en cuanto a la doctrina, en cuanto a la verdad. Hoy día hay tantas iglesias, tantos pastores diciendo tantas cosas que no son de la Biblia, precisamente porque no tienen un parámetro, no han puesto unas barreras, y nosotros tenemos las barreras que es nuestra confesión de fe. Por eso yo estoy muy emocionado con esto, cada vez aprendo más. La teología pactual, hermanos, es tan sencilla. Este pastor, a Jorge Rodríguez, es tan sencillo. Mi esposa me decía, uy, es que increíble cómo yo le aprendo a este pastor. Muy sencillo, porque la teología pactual no es fácil. A mí me ha costado, yo he visto ya 2 veces el seminario y todavía no me animo a predicarla porque no me entra todavía. Pero ese pastor explica tan chévere, tan sencillo, hermanos, que es impresionante. Y obviamente la teología pactual tiene que ver con la confesión de fe. Entonces mire el orden que lleva. Pues primero las Sagradas Escrituras, y lo dejamos claro, porque hermanos, si usted y yo no creemos la Sagrada Escritura, si no creemos que ella es inspirada por Dios, si no creemos que ella es autoritativa, hermano, ¿para qué los otros temas? Por eso toda teología comienza con la Biblia. Cualquier estudio que usted vaya a hacer tiene que comenzar con la Biblia, porque ¿para qué yo le voy a enseñar a personas que no creen en la Biblia como la autoridad, como la única regla de fe? Entonces ahí comienza. Luego se habla de Dios. ¿Quién es Dios? Su divina Trinidad. Y hablábamos de Dios hasta el capítulo número 5. ¿Quién es Dios en su Trinidad? Su decreto, su creación. Y terminamos viendo su divina providencia, hermano, donde Dios es todo realmente. Y estamos acá por la gracia de Dios. Ahora toca la parte que tiene que ver con el hombre y la caída. No le dedica mucho tiempo, obviamente, esta confesión. Pero luego a partir del capítulo 7 arranca con el pacto y arranca con todo lo que tiene que ver con la obra de redención. Entonces esto va a ser muy impresionante. Pero vamos a mirar la caída. Ahora este tema obviamente tiene mucho que ver, porque estamos viendo los jueves romanos capítulo 1, y ahí se ha dicho mucho ya acerca de la caída. Ahí se ha hablado demasiado acerca del pecado, así que nos va a ayudar por lo menos. Bien. Párrafo número 1 tiene que ver, entonces, el título sería el origen del pecado, o pudiera ser la naturaleza de la caída o la naturaleza del pecado. La naturaleza de la caída, cómo fue la caída, o la naturaleza del pecado, pero el origen del pecado, cómo arrancó todo esto. Tenemos entonces el párrafo número 1 y tiene 3 secciones. Vamos a trabajar esas 3 secciones, pero déjenme, yo lo leo primero todo. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subrayar
para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Ese es el párrafo número 1, que tiene 3 secciones, y vamos a comenzar a trabajarlas. La sección número 1 nos habla acerca del marco de la caída. El marco de la caída. Cuando hablamos del marco de la caída nos referimos a los elementos que componen la caída del hombre. Los elementos que componen la caída del hombre. Y cuando hablamos de la caída del hombre, siempre vamos a pensar en Adán, el primer Adán, como cabeza. Recuerde que él es una cabeza federal. Lo que estamos hablando del federalismo, que conocemos federalismo, o lo mismo teología del pacto o teología pactual. Sabemos que en la humanidad hay 2 cabezas federales o 2 cabezas representativas, y en esas 2 cabezas representativas está la humanidad entera. La primera cabeza representativa se conoce como Adán, el primer hombre que Dios creó, y bajo esa cabeza federal o representativa quedó toda la humanidad. Esa cabeza representativa de Adán, por haber caído, por haber pecado, por haber violado el mandamiento de Dios, como lo vamos a ver ahora, lleva a toda la humanidad a la condenación, lleva a toda la humanidad al infierno. Pero Dios le hace una promesa en Génesis 3:15 de enviar un Mesías, de enviar un Salvador, es decir, la segunda cabeza, una cabeza representativa que es Jesucristo. Y Jesucristo ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Y yo lo voy a explicar a ver si pueden captar. En Adán está toda la humanidad caída y pecadora, y Dios los va a castigar enviándolos al infierno en la primera cabeza. Pero hay una segunda cabeza que Dios por su gracia la puso, que se llama Jesucristo, y todos los que de esta cabeza por la fe pasen a estar bajo esta cabeza, entonces todos los que estén bajo esta cabeza son salvos, van para el cielo. Así que el evangelio es hablarle a la gente que está perdido, que está condenado, que va al infierno por estar en esta cabeza, pero que si cree en esta otra cabeza, la segunda cabeza, el último Adán, o el segundo Adán, como dice la Biblia, entonces son libres de las consecuencias del infierno, y ahora esta cabeza los va a llevar a la salvación. Pero no es estar en una iglesia. Usted puede venir aquí hasta que se muera y sentarse ahí. Es estar en Cristo. Es estar en esa cabeza, con sus consecuencias de sujeción y obediencia a esa cabeza. Así es. Yo sé que, y lo hablábamos precisamente hace 15 días en el seminario, y hablábamos eso precisamente. El peligro, y yo compartía eso también el domingo pasado en Tuluá, el peligro de ser legalista por una parte, o ser antinomiano. ¿Qué es legalista? Que uno confía en uno mismo. ¿Qué es antinomianismo? No confiamos para nada, en este caso, en la ley de Dios. De hecho, estamos en contra de la ley de Dios basado en una supuesta gracia. Hermano, para evitar esto, nosotros debemos, cuando hablamos de la justificación, tenemos que creer que Jesucristo es el único que nos ha salvado. Amén. No importa, hermano, lo que usted haya hecho, ni siquiera lo que vaya a hacer. Si Él te salvó, la salvación depende únicamente de Él. Pero la santificación está tan unida, hermano, está tan unida la santificación, que no hay posible justificación sin santificación, y ahí es donde está el problema. Cuando una iglesia o una persona enfatiza la justificación, pueden llegar al punto de ser antinomianos, es decir, Cristo ya hizo todo por mí, ya me justificó, no hay nada que me lleve a la perdición, entonces yo me vuelvo, hermanos, tan irresponsable,
pecador. No me importa el crecimiento espiritual. Voy a decir algo fuerte. No me importa si el domingo es el día del Señor. No me importa si debo dar para la obra o no. No me importa mi santidad. No me importa mi oración. Hermano, me vuelvo tan liviano y lo justifico diciendo que ya soy salvo. Ojo con eso. Pero está el otro peligro de la gente que va a enfatizar tanto la santidad, que eso le pasó, y estoy predicando eso en Tuluá, eso le pasó a la iglesia en Galacia, que dicen, sí, el Señor me salvó, pero yo tengo que hacer, porque si yo no hago, el Señor no me va a mirar y puedo perderme, puedo... No, hermano. Ese es el peligro, y el peligro, los extremos, y el peligro de los arminianos, precisamente, está acá. Que ellos enfatizan tanto la santidad, de que ellos creen que es su trabajo, su esfuerzo, lo que le va a mover la mano a Dios. Pero el otro peligro de nosotros, que estamos en la reforma, y es un peligro, hermanos, que se está viendo, y hay que hablarlo de eso, es que porque el Señor ya me justificó y me salvó, y estoy bajo la gracia, entonces puedo ser liviano. No, hermano. ¿Sabe? Cuando yo pienso así, yo digo, yo prefiero ser entonces de los de acá. Yo prefiero santificarme, esforzarme en el Señor, caminar, ¿verdad? Celoso del Señor, así me digan que soy legalista. Al peligro de ser antinomiano, quedándome aquí diciendo, no, el Señor ya hizo la obra, así de que no importa mi esfuerzo, no importa lo que yo hago. Qué peligro, hermanos, qué peligro. Por eso siempre digo, las dos doctrinas, justificación y santificación, aunque no se mezclan, pero la una depende de la otra. Así que, hermano, el Señor nos salvó, pero debemos esforzarnos. Amén. Amén. La primera sesión nos habla entonces del marco de la caída. Yo no sé por qué me metí por ahí, pero bueno. Dice así, la primera sección: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, eso ya lo sabemos y ahorita lo voy a enfatizar, y le dio una ley justa. Sabe que yo estoy amando más, ahora entiendo por qué David amaba la ley de Dios. Que nosotros estamos mirando en el seminario ahora precisamente el decálogo, la ley de Dios, aunque nos estamos metiendo mucho en el capítulo, el mandamiento número 4 del Sabbat. Pero es importante ver cómo, hermano, la ley moral de Dios es básicamente decir que es Dios, es el carácter de Dios. Donde Dios ama tanto su ley, los 10 mandamientos, que como dicen los teólogos, es la sombrilla para todos los demás que vienen ahí. Que cuando una persona ama la ley, comienza a obedecer, hermano, de hecho Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay un peligro aquí, inclusive yo hacía esa pregunta al pastor Pablo en el seminario el martes, porque yo decía, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo movimiento que llama la teología del nuevo pacto, es un nuevo mover, y ha salido precisamente de los bautistas reformados, y esos se están volviendo casi que antinomianos. Es un peligro, hermanos, y a veces ustedes comparten algunas imágenes que son precisamente de ellos. Ojo, hay que tener cuidado, hermanos, porque la teología del nuevo pacto, prácticamente lo que ellos están diciendo es lo que yo acabo de decir. Jesucristo ya hizo todo, ya cumplió la ley no me sirve para nada. Y hay que tener un cuidado, hermanos, porque esa gente cuando se mete por ahí, mire lo que voy a decir, es más, están diciendo que ni siquiera se debe uno congregar, que basta con ser hijo de Dios y ya. Entonces, esa gente desprecia la iglesia, la congregación, desprecia la obra, dicen que no hay diezmos, atacan esa parte, atacan el día del Señor, atacan cualquier medio esfuerzo que la iglesia quiera hacer. Y es muy peligroso. No aman la ley de Dios porque dicen, no, ya el Señor cumplió la ley por mí, yo ya tengo una referencia ante el Padre y es que Él cumplió la ley por mí. Olvidándose, hermano, que si es cierto que el Señor cumplió la ley, yo no la puedo cumplir, pero precisamente Él la cumple y me la pone ahora que yo estoy en el nuevo pacto, que tengo una nueva vida, tengo el Espíritu Santo para que ame esa ley y viva en esa ley. Amén. Estoy hablando de la ley moral.
A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, y dice porque quería explicar eso, dice que hubiera sido para vida si la hubiera guardado. Esto es impresionante. La ley justa que Dios le dio a Adán, dice hubiera sido para vida si la hubiera guardado. Y ahí la gran pregunta, ¿se acuerdan que yo les enseñé que el primer estado del hombre, cuando Dios hizo a Adán y Eva, él tenía libre albedrío, él era perfecto, él no tenía pecado, pero su estado era un estado mutable, es decir, él podía caer o él podía abrazar, en este caso, como dice aquí la confesión, la vida. Si Adán, el primer Adán, abraza la vida, es decir, no desobedece a Dios cuando le dice que no coma de ese árbol, no desobedece a Dios, hermano, él y toda la humanidad pasamos a la glorificación, al estado de glorificación, y el estado de vida es que nunca iba a pecar. Pero en ese estado Adán era vulnerable, porque Adán estaba en ese estado, Dios lo hizo perfecto, pero lo hizo mutable, es decir, él podía caer. ¿Y qué hizo? Cayó. Y con él caímos todos. Por eso dice, y le dio una justa ley que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, pero como no la guardó, y luego dice, y amenazó con la muerte su transgresión. Es decir, Adán debió pararse y decir, hombre, si yo obedezco al Señor entro a la vida y con él todos los que yo represento. Si no lo obedezco, caigo, porque dice aquí la confesión, y que tenía una amenaza de muerte, de transgresión, pero el hombre no la honró por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero no la honró por mucho tiempo, así que de que cayó. Entonces este es el marco de la caída. Dios creó al hombre perfecto. En los textos que conocemos, Génesis 1:31 dice, y Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, perfecto al hombre. Eclesiastés 7:29, que ya hemos tratado, y me acuerdo tanto de John en Tuluá, que él me decía, uy pastor, yo me he dado cuenta que usted usa muchos versículos para muchos temas. Pues tengo que usar otra vez versículos para muchas doctrinas. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto, perfecto. Por eso tenemos que ver, Dios hace al hombre perfecto, pero luego hay una caída, y eso es lo que está tratando de hablar esta parte. Dios le dio una ley justa para su vida, es decir, Adán estaba capacitado para cumplir esa ley justa que Dios le dio. En Génesis 2:15 al 17 vamos a leer, dice Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y me llama la atención acá porque dice que Dios hizo al hombre, pero luego dice que lo tomó y lo puso en un lugar que se llama el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Es decir, Adán iba a trabajar en ese huerto, pero luego dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esta es la restricción, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Está la prohibición y está la consecuencia. No comerás, hermano. Esto se llama la ley de Dios. Y quiero aclarar esto. Cuando Dios hizo al hombre, y nos basamos en muchos pasajes, Dios hace al hombre, y el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermano, mire, cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios, es que Dios impregna en su ser su ley moral. Y la Biblia dice que el hombre tiene la ley en su conciencia y la tiene en su corazón. Esa es la razón por la cual donde quiera que usted vaya a cualquier cultura siempre encuentra la moralidad. Mire, a estos niños que se están levantando no hay que enseñarles qué es lo malo, ellos ya lo saben. Nacen sabiendo qué es lo malo, ellos saben que cuando hicieron algo malo, saben que es malo, saben que es bueno. Porque la ley de Dios está impregnada en su ser. Obviamente cuando el hombre cae, esa ley queda distorsionada. Pero hay algo que los teólogos llaman que hay otras leyes positivas, es decir, leyes que se van a añadir a cada pacto. Y los que están siguiendo conmigo el estudio de la teología pactual, sé que les estoy enviando, usted se está dando cuenta allí que en cada pacto hay una ley positiva que Dios pone. Hay una ley moral, los 10 mandamientos. Esa ley moral está impregnada en el ser. En cada persona está la ley moral de Dios que le acusa o le defiende según su conciencia. Pero en cada pacto Dios ha establecido leyes positivas.
Aquí hay una ley positiva para el primer Adán, y era ese árbol. Esa era una ley positiva. Es decir, porque esa ley no es para nosotros, ¿o sí? A usted no está esa ley de que no coma de este árbol porque muere. No, esa ley era para Adán. Ahora, ¿cuál es la ley positiva para nosotros? Hay dos. Bueno, hay más, pero por lo menos hay dos. Dos leyes positivas en el nuevo pacto. Que estamos en el mismo nivel de Adán. Adán debió cumplir, Adán debió no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros también en el nuevo pacto, hermanos, tenemos que sí o sí cumplir esas leyes positivas que Dios nos dejó. Yo sé que hay varias. El bautismo y la Santa Cena. Ordenanzas. Con todo respeto, mi hermano, pero si usted no participa de la cena, usted está violando la ley positiva de Dios en el nuevo pacto. Cuando usted no viene a un culto, usted está violando la ley positiva de Dios en el nuevo pacto. Porque Dios dejó la Santa Cena como una ley positiva. Es decir, si amamos a Dios, debemos cumplirla. Por eso soy tan celoso y tengo un tema y estoy que lo predico sobre el día del Señor, sino que lo iba a predicar hoy, pero esperemos mejor. Por todo esto, lo del cambio que vamos a tener, le dije a mi esposa, deje más bien, yo termino aquí esta parte y luego sí, antes de entrar a ver el pacto, vamos a hablar acerca del día del Señor. El día que coma, ciertamente morirás. Ahí está la ley positiva que él tenía. Es decir, Dios le dio una amenaza de muerte si desobedecía. Y Adán desobedeció, hermanos, y cayó. Miren lo que dice Romanos 5:12 al 14, porque cuando Adán cae, cuando Adán desobedece, toda la humanidad cae con él. Pero dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, eres tú. ¿Cómo entró el pecado? Pero hay algo aquí, hermanos, y esto es impresionante. Yo ahora no tengo tiempo, pero nosotros precisamente al mirar el decálogo, hay un autor que estamos leyendo, ¿y sabe qué dice? Dice, cuando Dios le da la ley positiva a Adán, y le dice, no coma de este árbol, y cuando Adán desobedece esa ley, y come de ese árbol, y cae en pecado, el pecado no solamente fue que desobedeció esa ley positiva, sino que al desobedecer esa ley positiva, quebrantó todos los 10 mandamientos, quebrantó toda la ley moral. Y ese autor comienza a explicar cada uno por qué y por qué y por qué. Y cuando nosotros, Señor Jesús, quebrantamos el día del Señor, quebrantamos los 10 mandamientos. Esto es horrible, hermanos. Esto es horroroso. El pecado entró por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte. ¿Por qué dice por el pecado la muerte? Porque el día que pecares, morirás. Bueno, entonces pecó, ahora muere. ¿Y por qué la muerte pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron, es decir, nosotros pecamos en Adán. Adán pecó como representante y yo soy culpable de ese pecado de Adán, además que soy culpable de mis propios pecados. Luego dice, pues antes de la ley, y esto es interesante, aquí ya habla de la ley de Moisés o la ley del Sinaí. Antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. ¿Por qué había pecado en el mundo antes de la ley de Moisés? Porque es que el pecado comenzó con Adán. Es decir, desde Adán hasta Moisés, pasaron que casi más o menos 1000 años, no sé, 1500 años, más o menos. O más, perdón. Hasta Abraham fue casi 1000 años. A Moisés 2000 años. Desde la creación hasta Moisés 2000 años. No hay ley. No hay ley en tablas de piedras. Dios se la da acá y ahí comienza la ley. Pero entonces, en todo ese tiempo no había pecado. Claro que había pecado porque está la ley moral en los corazones de las personas. Por eso dice aquí, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. Es decir, entonces a ellos se les inculpó de pecado porque tienen una ley moral en sus corazones, aunque no la tenían física. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Bien? ¿Vio? ¿Por qué reinó la muerte desde Adán, como dice acá, hasta Moisés? En los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, aunque esta generación no pecó como pecó Adán, pero había pecado y había una muerte, y ellos habían muerto. ¿Por qué? Porque ellos habían violado la ley moral, más o menos es lo que está diciendo. 15, pero
El don no fue como la transgresión, pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y es lo que quería enfatizar. Entonces en la primera sesión nos habla entonces de ese marco de la caída, donde Adán es el representante, él cae y caemos todos en Adán. La sesión número 2 nos habla de la descripción particular de la caída. Es decir, nos da los detalles de la caída del ser humano en el inicio, los detalles de la caída del ser humano. Y dice así la segunda sección: usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, oh hermanos, liberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Voy a explicarlo antes de entrar acá. Dice, ahí y entra Satanás, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva. Recuerde que Adán es la cabeza federal y se le da a Eva como la compañera, pero había algo en la mujer que Satanás conocía y se mete a través de la serpiente, lo vamos a leer ahora, para subyugar a Eva, porque sabía, como dice la convención, y luego a través de ella seduciendo a Adán. Es decir, Satanás busca a la mujer, la seduce porque sabía que a través de ella Adán iba a caer. Es lo que está diciendo. Pero ojo, porque aunque más adelante vamos a ver que Adán culpa a Eva, miren lo que dice la confesión, y esto me fascina porque dice, ¿quién? Es decir, Adán, sin ninguna coacción. Adán, hermano, no fue coaccionado a pecar, a desobedecer. Sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley. Adán comió deliberadamente, es decir, sabiendo lo que estaba haciendo. Él no ve que Eva lo sedujo y todo para que comiera. No, señor. Satanás sedujo a Eva y Eva le dio, y Adán comió sin coacción, libremente, como cuando tú y yo pecamos. Nadie nos está obligando a pecar. Libremente lo hacemos porque eso es lo que dictamina nuestro corazón. Y esto es terrible, porque el creyente no debería estar así. Porque el creyente, además de que es una nueva criatura, tiene al Espíritu Santo dentro. Y como yo decía el jueves, hermanos, y como lo voy a decir esta tarde en Tuluá, hay una necedad en nuestro entendimiento cuando caemos en ciertos pecados. No vaya a pensar que fue la tentación, no vaya a pensar que fue el lugar, no vaya a pensar que fue fulano, no le echa la culpa al diablo, al demonio, nada. Usted pecó porque usted quiso hacerlo. Adán pecó porque lo quiso hacer libremente. Transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Note, y me gusta aquí porque dice que transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, es decir, está hablando de la ley moral, y luego dice, y también el mandato, esta es la ley positiva, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. ¿Sí ve cómo la confesión de fe coge y dice que Adán no solamente transgredió el mandato positivo de no comer del árbol, sino que al comer del árbol transgredió toda la ley moral de Dios? Podemos ver a Santiago. Santiago dice que si usted quebranta un mandamiento, se hace culpable de todos. El primer mandamiento que está allí, amarás al Señor. Bueno, ese no es. ¿Cómo es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque que Jesús lo resume en dos: amarás al Señor y a tu prójimo. Pero el hecho de no tener dioses ajenos delante de mí, cualquiera que usted quebrante de ahí en adelante, está quebrantando el primero. Porque tener a Dios como mi único Señor implica guardar su ley, implica amarlo de tal manera que no me puedo torcer. Y cuando los 9 mandamientos son quebrantados es porque quebranté el primero. Esto es más delicado de lo que usted y yo pensamos. Satanás utilizó la sutileza de la serpiente para engañar a Eva, y luego por medio de Eva seducir a Adán para su caída. Génesis, hermano, 3, 1 al 11. Déjeme, yo le leo todo esto. Génesis 3, del 1 al 11. Estamos hablando de la caída del hombre. Dice Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta. Satanás tiene una astucia.
más que todos los animales del campo. Ahora, usted me dirá, pero ¿por qué mete a Satanás ahí? Si dice la serpiente, porque yo voy a Apocalipsis, y Apocalipsis dice que Satanás es la serpiente antigua. Y encuentro varias referencias que siempre que en la Biblia que hablan de la serpiente antigua, se refiere a Satanás. Entonces, por eso uno puede saber que es Satanás. Pero porque aquí no dice Satanás, dice la serpiente. Pero Apocalipsis dice que la serpiente era Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y hermano, voy a decirle una cosa aquí, porque yo he escuchado tanto, la gente habla tanto aquí. No, es que la serpiente buscó a Eva porque es que Eva estaba sola, Adán fue un irresponsable y se fue y la abandonó y la dejó sola. No. Eva no necesitaba estar sola para que Satanás la tentara. Tú y yo no necesitamos estar solos para caer en el pecado. Olvídese. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, note lo que dice, con que Dios os ha dicho. Ay, hermano, esa palabrita nomás es fuerte, porque ella está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Y está diciendo, le está poniendo, la tentación es esta, con que Dios os ha dicho. Entonces uno piensa, o sea que no es verdad. Entra la duda. ¿No es verdad? Ahora, a ti y a mí nos llegan las dudas, ¿o va a decir que no? Siempre. A mí me ha llegado mucho la duda, y la duda que me ha llegado es, bueno, señor, y si me muero y no hay nada. Pero entonces yo inmediatamente aterrizo y digo, Señor, tu palabra lo dice, tu palabra lo afirma, yo soy creyente de tu palabra, creo en tu palabra me habla de esto y por eso creo en ti, Señor, sigamos. Inmediatamente, pero a usted le van a llegar, hermano, todo tipo de pensamientos. Y si no, y si Cristo fue solamente un hombre, ¿verdad? O no le va a llegar. Ay, hermano. Entonces inmediatamente yo, ¿qué hago yo? Señor, soy la escritura, tu palabra, y te apunto, por la fe. El justo vivirá por la fe, Señor amado. Perdóname estos pensamientos y vamos, justo vivirá por la fe. ¿Usted no ha hecho eso? Lo que yo hago. ¿Sabe qué he hecho yo, hermanos? Yo le decía a mi esposa estos días, a ver, yo nací en 1967, ¿cuántos años hubo ahí para atrás? ¿Y yo dónde estaba? Todo lo que ocurrió y yo no estaba y no había nada, nací yo, y no será que cuando muero otra vez entro al mismo estado que estaba antes. Conjeturas que uno se hace. Pero entonces, hermanos, nosotros somos personas de la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios, amén. Sí, porque usted se va a la universidad o a estos muchachos que le están enseñando todo y le tiran todo eso al suelo. Por eso, hermanos, la fe está en la palabra. El justo por la fe vivirá, amén. Y eso es, porque si no usted se llena de pensamientos y va a pensar que esto no es así. La serpiente siempre va a decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso les ha dicho Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, aquí uno no sabe cómo. O sea, yo nunca me explico cómo pudo hablar con... O sea, Eva, yo no sé si era que estaba tan embotada, no sé qué. Entonces se dio cuenta que estaba hablando con un animal. La mujer responde a la serpiente, vea, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso lo tengo claro, y también lo tenía claro, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Esta palabra nunca la he entendido, ni le tocaréis, porque Dios no dijo eso. Para que no muráis. Ahí lo tenía claro. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Note que ya está diciendo, no podemos comer para no morir. La serpiente le dice, usted no va a morir. No se deje meter el cuento de la serpiente. A usted no le pasa nada. No importa si quebranta este día, no importa si quebranta lo otro, no importa si usted quebranta lo más tranquilo, que a usted no le pasa nada. Es el mismo diablo susurrándole al oído. Y usted se come el cuento porque se relaja y dice, sí, aquí me quedo entonces. No moriréis. Y miren lo que dice verso 5, sino que sabe Dios. ¿Cómo? ¿La serpiente diciendo esto? ¿Acaso conoce a Dios? Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí comenzó el humanismo. Ahí comenzó la exaltación del hombre. Querer ser como Dios, querer ser Jehová Junior. Ahí está ya el primer versículo.
Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está Casunita. Y vio la mujer, note, y entró por los ojos, porque antes no había visto eso. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Antes lo miraba y pasaba derecho. Como cuando uno de nosotros, varones, comienza a decir, ay, pero se ve como buena la vecina. Yo no la había visto. Ay, hermano. O una mujer, pero de verdad está como bueno el pastor. No, mentira. Puede ser. ¿Uno qué va a saber? No, lo digo porque en una iglesia una señora anciana ya eso dijo. Y es que el pastor tan bueno que está como uno, pues uno así dijo, serio. Ay, santo Cristo. Dice que la mujer vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿De qué está hablando? ¿Qué idea le está metiendo el diablo? Dígame, ¿ya no tenía la sabiduría de Dios? ¿Qué iba a alcanzar? Y claro, con ese pensamiento dice, y tomó de su fruto, note, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy probablemente Adancito estaba al lado también. Los dos estaban ahí. No sé si estaba mirando, no sé, pero ella come y le da, y él no pone ninguna resistencia. Por eso la confesión de fe dice que él pecó deliberadamente, sin ninguna coacción, hermano. Nadie lo obligó. Y otra vez, tú y yo pecamos de la misma manera, mi hermano. Nadie nos obliga. Así que no justifiquemos ya ese pecado. Yo no justifico ningún pecado en mí y tampoco acepto ninguna justificación en ningún pecado de ustedes. Dice que entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, nunca lo habían conocido así. Entonces, y aquí están las obras, cosieron hojas de higuera. ¿Se da cuenta que eso era lo que quería el diablo? Que comenzaran a trabajar para cubrirse. Y esa es la religión, trabajando, procurando buenas obras para llegar a Dios. Eso fue lo que le vendió Satanás. Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron, hermano? Porque se dieron cuenta que aún las hojas que se colocaron no eran suficientes para tapar su vergüenza. Hermano, ninguna obra que tú hagas es suficiente para tapar el pecado delante de Dios. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Se esconde. ¿Y cómo se esconden? En la religión, en las drogas, se esconden en cualquier lugar. Muchos se esconden en el trabajo, quieren huir, porque Dios está ahí. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Hermano, cuando hay miedo hay pecado. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y mire lo que le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comienzas? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comienzas? Y ahí comienza la acusación, pero sigamos acá. Segunda de Corintios 11:3 vemos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, Pablo vuelve a decir que fue la serpiente la que engañó a Eva y por ahí se engañó al hombre, pero ese es el trabajo de Satanás, hermano. Ese es el trabajo, el mismo trabajo engañar, el mismo trabajo engañar. ¿Qué es lo que debe evitar que a ti y a mí no nos engañen, hermano? La sola escritura. Por eso nosotros predicamos aquí texto a texto. La engañada aquí fue Eva. Adán desobedeció deliberadamente, sin ninguna coacción, lo hizo voluntariamente, por él entró el pecado. Segunda de Timoteo 2, 13 al 14. Segunda de Timoteo 2, 13 al 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, el pecado entró por la mujer, pero de ahí pasó al hombre. Ahora, la Biblia es clara al afirmar que fue por el hombre que entró el pecado. Ya lo habíamos leído en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Primera de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y quiero aclarar ese versículo. Cuando dice que en Adán todos mueren, es la cabeza federal. Los que están en Adán, todos mueren. Y todos nosotros nacimos en Adán. Toda la humanidad. Pero luego dice, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ah. Los que están en Adán, todos mueren. Y los que están en Cristo, todos serán vivificados. No es que todos los que están en Adán van a estar en Cristo. Recuerden que son cabezas federales. Para estar en Cristo se hace por la fe. Amén. ¿Y por qué los que están en Cristo son vivificados? Porque Cristo vino a morir por esas personas. Primera de Corintios 15, pero el 47 al 49 nos dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Note, ¿cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál Adancito? Tales nosotros. Pero ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuál el celestial? Y otra vez habla de las cabezas federales. Y 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, hermano, tú y yo trajimos la imagen del terrenal, es decir, una imagen corrompida, corrupta, amante del pecado. Pero luego dice, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, hermanos, ya no estamos en la primera cabeza, sino en la segunda, que es Cristo, dice que traeremos la imagen del celestial. Por eso dice que fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser como Cristo. ¿Amén? Entonces, si usted es un predestinado, yo soy predestinado, mostremos si somos como Cristo. Amén. Y sesión número 3 nos habla de su relación con la providencia de Dios. La caída del hombre, el pecado, ¿qué tiene que ver con la providencia de Dios? Ya esto lo dijimos hace 8 días, pero voy a retomar unas cosas acá. La confesión nos aclara la providencia de Dios y su relación con la caída. La providencia de Dios y su relación con la caída, es decir, hermanos, la caída a Dios no le tomó por sorpresa. No es que el Señor ahora inventó un plan B, o Dios hizo, yo hice al hombre perfecto y cayó, ¿ahora qué hacemos? No, una contingencia, nos va a tocar. Nosotros sí hacemos eso. Yo esta semana ya tiene un plan B. Dile a mi esposa, sentémonos otra vez, oremos y sigamos buscando. Pero Dios tiene otros planes. Mire lo que dice la sesión número 3, ya la última parte del primer párrafo del capítulo 6. Lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Dios así le agradó a Dios permitir la caída, conforme a su sabio y santo consejo. Y aquí está hablando del decreto de Dios, que lo hemos hablado una y otra vez, hermano, y de la divina providencia, es decir, el decreto de Dios fue establecer la caída para Adán y Eva, y en su divina providencia Adán y Eva cayó, y Dios lo había establecido así. Luego dice, habiéndolo ordenado, Dios lo ordenó así con el propósito de que fuera para su propia gloria. Dios lo ordenó con un propósito de que fuera para su gloria. Y antes de seguir aquí, es lo que yo siempre, que me ha ayudado muchísimo, porque la pregunta es, ay, ¿y por qué Dios no hizo un hombre que fuera diferente a Adán para que no pecara? ¿Y por qué Dios no evitó que Adán no pecara? Y eso lo hacemos, y es que Adán pecó, ¿y por qué me culpó a mí? Y bueno, sencillo. Si Adán no cae, como dije al comienzo, y hubiéramos entrado a la vida de una vez, pero nunca hubiéramos visto al Mesías, al Salvador, ni hubiéramos tenido una revelación amplia del Espíritu Santo, no hubiéramos conocido nada de un plan de redención, de un rescate, de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Usted nunca y yo lo hubiéramos conocido, así que Dios lo decretó precisamente para darse a conocer, y esto le iba a dar a él gloria, mi amado hermano. Amén, amén. Pero ¿por qué no lo hizo con todo el mundo? Así estaba decretado. Voy a crear miles y millones de seres humanos, todos se van a ir
van rumbo al infierno por malos y pecadores, pero de ahí yo voy a sacar mi pueblo. Y los demás al infierno se van. Pero este es mi pueblo, mis ovejas, mi iglesia, la que yo compré con la sangre de Jesús. Usted y yo estamos ahí, en ese plan de Dios. Oh, hermano, yo me alegro mucho y me gozo y bendito Dios. A Dios le agradó entonces permitir la caída, Dios lo decretó. Romanos 11, 32 al 34 leemos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Vio? Dios sujetó a todos. Estamos viendo Romanos, estamos viendo ahora que los primeros capítulos están hablando de todo el pecado del hombre, y luego el capítulo 4 comienza a hablar de la justificación. Y luego cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11, que toca con Israel, y vamos a ver todo esto, y dice, Dios sujetó a todos, aquí está toda la humanidad en desobediencia. Dios fue el que los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí ya habla de cabezas federales. Entonces dice, oh profundidad de las riquezas, dice Pablo, cuando ve esto dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Note, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando uno mira esto, lo único que uno puede decir así, cuán insondables son sus juicios, es decir, yo no alcanzo a medir sus juicios. Insondables, no tienen fondo. Inescrutables sus caminos, yo nunca podré medir los caminos de Dios. Mi mente nunca alcanzará tan siquiera a percibir cómo son sus caminos, pero son justos sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Ahora, hermanos, así fue su sabio y santo consejo. Otra vez textos que ya habíamos mencionado, pero vale la pena tomarlos. Otra vez con Jesucristo, Hechos 2:23, y a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 4:27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, es decir, todo el mundo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. La caída fue determinada por Dios. La muerte de Cristo fue determinada por Dios. Tu pecado y mi pecado y mis caídas son determinadas por Dios, con un propósito. Aquí la confesión también nos da otros pasajes que quiero ir a ellos, de la divina providencia y el pecado. Bueno, no voy a ir a ellos, voy a ir a uno nomás. Ya hablamos, hace 8 días habíamos visto el pecado de David al censar al pueblo, ¿sí o no? Al fin, ¿quién pecó? Decíamos hace 8 días. David, ¿quién permitió el pecado a David? ¿Satanás o Dios? Porque en ambas partes dice, usando a Satanás. Veamos también el espíritu de mentira en la boca de los profetas, ¿se acuerdan? ¿Fueron Satanás o que fueron mentirosos o fue Dios que lo permitió, que lo envió? Pero aquí hay otro que no lo vimos y yo quiero mirarlo porque la confesión lo trae. Segunda de Samuel 2:10, pero déjenme leerle desde el 5, que este es impresionante, hermanos. Miren la divina providencia de Dios aquí en un decreto para el pecado de David, que David lo aceptó. Mire, segunda de Samuel 10:5, y vino el rey David hasta Baurín. Hermano, en este contexto David es rey, pero David está huyendo de su hijo Absalón, que le usurpó el reino, y David huye, se va con su ejército y su familia, y se va porque Absalón está violando a todas las concubinas que él tenía. Ahora, esto había sido profetizado, y David lo había asimilado, de tal manera que miren lo que pasa aquí. Vino el rey David hasta Baurín, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, todavía quedaba alguien por ahí de la casa de Saúl, note, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Ahora póngase, hermano, aquí. David está lleno de su ejército, de su pueblo, y viene una persona, un hijo, un familiar de Saúl que quedaba a maldecir al rey. Dice que este Simei, maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David, y todo el pueblo, dice acá, y todos los hombres valientes estaban
a su derecha y a su izquierda. Note, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Eso es lo que él decía. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado, note lo que le está diciendo Simei, Jehová ha entregado el reino en tu mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en su maldad, porque eres hombre sanguinario. Esas fueron las palabras para el rey de Simei. Y ahora note acá, entonces Abisai, ay hermano, ¿usted sabe quién es Abisai? Uno de los generales del rey. Eran 3 hermanos, hijos de Sarbia. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, note lo que le dice al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le dice perro muerto, es decir, ya estás muerto, mijo. Tus palabras te mataron, es decir, voy por ti ya. Eso le dijo. Y le dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le dice lo que le dice al rey: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Es un guerrero, hermano, que está diciendo eso. Y note lo que dice David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Note, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Ay, hermanos, yo casi lloro cuando leía esto, porque yo decía, todo lo que mal es el rey, todo lo que ese hombre viene, y además es de los que quedaron de la casa de Saúl, que eran enemigos de David. David puede aprovechar y dice: ya este es el último, acabémoslo. Pero David dice: no, si él me maldice así es porque Dios así lo ha permitido, o sea, Dios está detrás de eso. Y yo decía: Señor, ¿cuántas veces a mí me dicen algo y yo ya salgo de una vez? ¿Acaso cuando creemos en la providencia de Dios y en su soberanía, hermanos, no será que muchas veces Dios permite situaciones bien difíciles porque quiere ver qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pasa cuando tiene esa enfermedad? ¿Qué pasa cuando le hablan de esa dificultad? ¿Qué pasa cuando en la calle enfrentamos algo? ¿Será que podemos llegar a decir como David: ¿qué pasa? Que me insultaron. Ahora entiendo por qué. La Biblia dice que a Jesucristo lo maldecían, le decían cuánta cosa, y él encomendaba la causa a Dios. Yo decía: Señor, perdóname, yo le decía, porque Dios, yo fácilmente, como dice, yo estoy tan vivo en mi carne y me falta más crucifixión, que hablan de mí y yo ya me levanto en lugar de aprender. Deje la causa del Señor, que Él es el que juzga justamente y Él sabe por qué las cosas. Esto a mí me impactó mucho. El rey decir eso, si él maldice así, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque la caída no tomó a Dios por sorpresa. Todo estaba planeado por Dios. La situación es suya, hermano. Y por favor, otra vez, no estoy diciendo que no somos responsables. Tú y yo somos responsables. Y tenemos que esforzarnos a hacer las cosas. Pero si ya pasaron, tú te esfuerzas o no te esfuerzas, pero si ya pasaron, tú eres responsable de haberte esforzado. Sí, porque hermano, toda situación trae sus consecuencias, malas o buenas. Y yo soy responsable de si por mi causa pasaron las cosas, pero eso estaba decretado por Dios. Esa es la parte que muchos no pueden encajar, pero que nos toca, porque entonces ¿cómo vamos a ver a Dios de otra manera? Todo fue para la gloria de Dios. Y voy a leer otra vez, dice: lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Eso es lo que dice la confesión, hermano. Todo fue para la gloria de Dios. Por eso Romanos 9, 20, 23, y ya voy terminando acá, hoy termino temprano. Romanos 9, 20 al 23 dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú
para que alterques con Dios. Es decir, cualquier cosa que no entendamos, tenemos que llegar ahí. ¿Quién soy yo para altercar contra Dios? ¿Te está pasando una mala? ¿Te está pasando una buena? El problema es que cuando nos pasan las buenas no altercamos con Dios. Cuando nos pasan las malas, sí. Y entonces está siempre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro, hermano. ¿Usted es un vaso de barro o no? Delante de Dios yo soy un vaso de barro. Amén. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí está. ¿Y qué si Dios queriendo? Hermano, fue Dios queriendo mostrar su ira. ¿Por qué la caída? Porque Dios quería mostrar su ira. Dios quería mostrar su desagrado. Por eso permitió la caída. Porque la ira, como lo hemos visto hace como 20 días acá, el jueves, hace parte del carácter de Dios. Obviamente es una ira santa, no es una ira como la de nosotros, es una ira sin pecado, pero hace parte del carácter de Dios. Por eso dice aquí Romanos 9:23, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Hermano, Dios quería mostrar su ira y Dios quería hacer notorio su poder. Pregúntele a Faraón. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y ahora pensando en lo que estamos hablando en Romanos capítulo 1, dice que el Señor soportó. ¿Usted cree que, hermanos, Dios, obviamente esto a Dios no lo afecta, porque mucha gente cree que ay, tu pecado hace llorar a Dios? No. Pero el carácter de la ira de Dios está ahí. Por eso dice que Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y lo sigue haciendo. ¿Usted cree que toda esa gente que está pecando, que hace leyes que van en contra de la palabra, que las aprueban, como veíamos el jueves? Yo sé que el jueves fue un tema duro, hermano, duro porque le dimos duro a la homosexualidad, pero toda esta gente que está aprobando todo eso, ¿usted cree que Dios no está airado? Como alguien dijo, y le está echando más leña al infierno para mandarlos allá. Pero aún así dice que Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Eso por una parte. Por otra parte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Dios quería mostrar las riquezas de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Las mostró para que los vasos de misericordia preparados, que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, hermano, todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permitió la caída? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo salvó a usted y me salvó a mí? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios envía a otra gente al infierno? Para la gloria de Dios. No, nosotros de pronto me suena más que envíe gente para arriba, para la gloria de Dios, pero eso, claro, glorifica la justicia. Su justicia, su ira, su venganza, su enojo. Y Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De Él, hermano. Por Él. Y para Él son todas las cosas. Antes de comenzar la reunión, yo les dije sobre la casa, pero una de las cosas que yo le decía a la señora dueña de la casa, bueno, me dijo que no, porque los requisitos míos no alcanzaban y habían unos por encima de mí. Yo le dije, impresionante, hermana, le dije, porque ella va a una iglesia, hermana, impresionante que nosotros no podamos aspirar a una casa como esa por los requisitos que ustedes ponen, ¿cierto? Le dije, pero ¿sabe una cosa? Usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, le dije, y trabajamos para el mismo rey, pero es así, no hay ningún problema, que Dios la bendiga. Cuando me negó la casa, no sé si fue eso la que lo llevó a pensar, pero Dios trabajó, hermano. Yo solamente le dije, Señor, yo quería esa casa, me la negaron, está bien, Señor, buscaré otra. Cuando me llamaron, y no solamente ella, me llama y me dice, venga, mira la casa otra vez, porque yo ya hablé con la allá y vamos a hacer todo lo posible para dejarle a usted. Mire, a ver, hable con ella y dígale los papeles que usted tiene, que se los acepte, que no sé qué, y mire, y yo intercedo. Y habló, y luego me llamaron de allá a la inmobiliaria, y le dije a mi esposa que lo llamen a una inmobiliaria para decirle que meta papeles y que no sé qué, y hermano, Dios estuvo actuando. Pero ahora viene, aparentemente, yo le oraba al Señor ayer y esta mañana, aparentemente, Señor, ya pasó, aparentemente lo más bravo,
Pero le dije, Señor, pero sabe, tú me has sostenido hasta aquí. Porque se duplica, hermanos, el arriendo. Y los servicios también. Pero yo dije, Señor, yo confío en ti. Yo estoy predicando de tu divina providencia. Yo estoy predicando de ti, Señor. Así es que no me vas a dejar enredado. Porque lo primero que me dijeron fue eso. Pero usted sí puede cumplir. Usted sí puede pagar esos 1.300.000. ¿Cómo usted me muestra que se gana mucho más para que pueda? No me va a quedar mal. Y a mí me sostiene Dios. Amén. Y a todos nosotros. A todos nos sostiene Dios. Bien, la caída del hombre no le tomó por sorpresa a Dios, porque Dios así lo había decretado. Vamos a orar, hermano. Oh, amado Padre.